Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el músico y multiinstrumentista Mauricio Sotelo para platicar de su nueva producción, Flor de Sal. En el reportaje hablaremos de los impactos emocionales de la violencia digital. El incremento del consumo de fentanilo y otras drogas en México es el tema de nuestro comentario de la semana. En el panorama internacional analizaremos la insurrección en Brasil. Disfrute de su descanso con la selección musical. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. Acompáñenos los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Mauricio Sotelo. La pandemia de COVID-19 nos trajo mucho dolor y muerte, nos trastocó en lo más profundo de nuestro ser, pero la pandemia también nos entregó mucha creatividad artística. Es el caso de Mauricio Sotelo, quien logró un trabajo nuevo a través de la nueva producción Flor de Sal. De ello conversamos con él esta tarde. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Pues muy contento de estar sonando nuevamente en las frecuencias de Radio Educación y contento de mostrar este nuevo material. ¿Cómo fue el proceso para esta obra creativa que surge pues de lo más profundo que te dio esta temporada de emergencia sanitaria? Sí, pues bueno, creo que una de las cualidades que tenemos los seres humanos es poder transformar nuestro dolor en alegría, ¿no? Nuestro dolor en canto. Y bueno, para mí el trabajo ahora de Flor de Sal, pues es el resultado de un periodo de 3 años, ¿no? Sobre todo entre el 2020 y 2023, en el que empecé a hacer música, pues un poco sin un rumbo definido, ¿no? Eran momentos en que todo estaba incierto, donde pues tuvimos muchas pérdidas. De manera personal tuve la pérdida pues de mis padres, lo cual significó un antes y después de mi vida. Y así como mi primer disco en Vez hace 6 años surgió del impulso del nacimiento de mi hijo, pues ahora un poco el dolor de la pérdida de mis padres fue un poco el motor a seguir adelante y a seguir creando. Y bueno, fue la suma de varias músicas que tuvieron diferentes salidas, diferentes propósitos, pero que ya en suma pues me llevaron a poder pues ver a la distancia un cúmulo de músicas que creía que era importante pues sacar de mí y compartir con la audiencia, ¿no? Con los seguidores. Claro, Mauricio, tú eres un músico multiinstrumentista y en este disco también empleas algunos ritmos y música que surge a través de instrumentos como un bicéfono, una jarana prisma y el Chapman. Sí, platícanos de ello. Sí, pues una de las cosas que me ha pues determinado en mi práctica musical ha sido la instrumentación. Yo inicié tocando la guitarra acústica, primero la guitarra eléctrica, y esa misma ímpetu de buscar otras sonoridades y sobre todo poder desarrollar más mi musicalidad a través del cuerpo. Yo soy un músico autodidacta que cimienta su práctica musical en el cuerpo, de manera que, por ejemplo, acercarme a instrumentos como el Chapman Stick, que es un instrumento de origen de Estados Unidos, que tiene la cualidad de que se percute con ambas manos sobre el diapasón y tienes el rango de un bajo y una guitarra. Entonces yo lo imagino como un piano abrazado y dado su rango amplio de frecuencias, pues yo me imagino también a mí mismo como un baterista armónico, ¿no? Entonces, de manera que, por un lado, ese instrumento me ayudó a darme cuenta de la importancia del ritmo en la música, de la relación del cuerpo con el instrumento y pues también la creación de instrumentos sónicos en metal por mi hermano Francisco Sotelo, con quien también comparto, además de la sangre, pues la música con cabezas de cera, pues ha sido también pues muy importante en mi desarrollo sonoro
sonoro, de manera que instrumentos como el charrófono, la jarana prisma o el bicéfono, pues son parte fundamental ya de mi instrumentación y que son, pues digamos, los entes, mis compañeros, ¿no? Y me gusta imaginarlo mucho en los instrumentos, más que una extensión de mí, como mis amigos, como mis compañeros, seres que piensan igual que yo, un poco similar a la relación que tienen los músicos nahuas con sus instrumentos, de manera que hay una relación muy entrañable con cada uno y es a partir de ellos que imagino también la música, ¿no? Mauricio, en tu reciente presentación en Fonoteca Nacional, pues conocimos este bicéfono. Pues descríbenos un poco este instrumento que hizo tu hermano y que además es muy enigmático. Sí, es un instrumento de los más recientes que ha creado él. En total ha creado alrededor de 10 o 12 instrumentos, la mayoría de cuerda, lo cual pues ha sido una fortuna para mí, puesto que como toco cuerdas, pues soy como el depositario natural. Y bueno, este bicéfono es un instrumento que yo he denominado tambor de cuerda. Tiene 6 cuerdas en la parte superior, dividida como en dos puentes y tiene una forma pues como si fuera como entre murciélago, paloma, no sé, como tú dices, es un instrumento enigmático, tanto en su forma como en su sonoridad. Y justo por ser un tambor de cuerda, pues se toca percutiendo y algo que me llama mucho la atención y que es parte de lo que me tiene pues seducido este instrumento es que no tiene una afinación temperada, es decir, la relación que hay entre las notas no forzosamente obedecen a una escala bien temperada o bien afinada, sino más bien a un rollo de tensión y que justo las sonoridades son más bien abruptas, atonales, pero con una riqueza tímbrica que a mí me sigue pues seduciendo cada vez que lo escucho, ¿no? Justo por no tener que imaginar la música a partir de un elemento armónico, sino más bien rítmico y gestual. ¿Qué tanto en este disco Flor de Sal estás entretejiendo la improvisación libre y una composición más abierta? Pues va junto con pegado, digamos que de una sale la otra. Si bien no me asumo como un improvisador, digamos, hay músicos que solamente se dedican a improvisar. Para mí es una práctica pues diaria, digamos, siendo un músico autodidacta, mucho de mi indagación pues parte de improvisar, de generar sonidos a partir de una praxis, de manera que ahora lo que he hecho es intercalarlo cada vez de una manera más compleja, que sea difícil saber cuándo es improvisación y cuándo es composición, de manera que también me interesa ver la música de una manera más abierta, ¿no? Que me permita también desarrollar lo que soy yo en ese momento, más que reproducir siempre lo mismo, ¿no? Me interesa tal vez evocar ciertos momentos, pero siempre visitarlos desde otra perspectiva. Hay una pieza que escuchamos con mucha atención, Etiopía, Utopía, que quisiera que nos cuentes un poco la historia que contabas en la fonoteca acerca de cómo surge esta idea y qué tiene que ver con la biología. La pieza Etiopía Utopía surgió de una invitación de un proyecto llamado Mitocondria, que fue un proyecto que involucró arte y ciencia, junto con la compañía Biocénica y el INMEGEN. Hicieron una invitación a músicos y creadores de diferentes disciplinas a hacer una reflexión sobre su linaje materno. Hay que saber que la mitocondria es esta célula que está alrededor del núcleo del ADN, que a diferencia del ADN nuclear, que es la suma de la información del padre y la madre, el ADN mitocondrial solamente se transmite por vía materna, de manera que podemos, a través de un análisis de sangre, hacer todo un rastreo de tu linaje materno hasta África. Y algo que fue muy interesante en los resultados que nos dieron, pues fue como un mapita que justo aquí tengo a la mano, donde se puede ver pues cuál es tu linaje materno desde África. Y para mí fue muy interesante pues darnos cuenta de esto. Creo que para todo ser humano es interesante indagar en nuestro pasado y poder si acaso vislumbrar, imaginar cómo fueron esos primeros días. Y bueno, en mi caso la reflexión vino pues en diferentes caminos. Por un lado, tratar de visualizar pues este tránsito milenario que tuvieron hombres y mujeres, donde justo las mujeres tenían un papel primordial que tal vez hasta apenas ahora se está reconociendo, pero que no se puede imaginar, pues todo este trabajo colectivo de asentamiento, de propuestas, de hacer trabajo colectivo que ahora pues es mucho más evidente, pero que en su momento pues siempre se veía más bien la hegemonía patriarcal, ¿no? Y la fuerza que predominaba, pero que justo el trabajo de la mujer al lado de los hombres pues hicieron poder hacer este tránsito en el cual pues salimos todos de África y que yo le puse Etiopía primero por este país donde se encontraron los restos
humanos más antiguos a partir de justo de exámenes de ADN, y que bueno, imaginaba también África como este continente matricial desde donde salimos todos, y que al llegar a este momento del presente tan sin salida, contradictorio, pues vemos tal vez África o el regreso al origen como una utopía, como ese deseo a regresar como a esos momentos donde había otro tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al nombre. Y en la práctica, pues lo que hice fue, pues realmente involucrarme en lo que los geólogos llaman el tiempo profundo, que fue para mí un término que me llamó mucho la atención, y sabiendo que la música tiene esa capacidad de transformar nuestra percepción del tiempo y del espacio, pues creo que venía muy de la mano y muy ad hoc imaginar ese tiempo profundo, de manera que me di a la tarea pues de indagar y de sumergirme en ese tiempo profundo, tratando de imaginar pues a los hombres y mujeres que nos dieron origen desde África hasta la actualidad. Que además es una pieza que dura más de 20 minutos. ¿Y qué instrumentos prácticamente estás empleando? Sí, es una pieza que dura 26 minutos, más o menos, digamos, también tiene muchos elementos de improvisación y también partes más estructuradas, digámoslo así. Y pues es todo un recorrido que dividí yo en tres momentos, que para mí eran como lo que las mujeres en mi vida han marcado siempre como el pulso, ¿no? El aliento y la esperanza, ¿no? Creo que eso, tanto a nivel de mi pareja como con mi madre, es lo que siempre he percibido, y dividí la pieza en esos tres momentos. En la primera parte del pulso usé una mezcladora como instrumento. Hay una técnica que los gringos le llaman no input mixing, que es usar la mezcladora interconectada y generar acoples, de manera que esa incertidumbre de lo que pueda suceder a la hora de mover perillas se me hizo interesante y se me hizo análogo también a este encuentro entre seres humanos, que una vez que nos encontramos en sociedad, pues siempre es impredecible el camino que podamos seguir, ¿no? Entonces hay una primera parte en la que juego más bien con los voltajes, ¿no? Un rebalance de voltajes todo el tiempo con las perillas. Luego paso a una parte más etérea, con unos alientos, usando la armónica en una flauta de émbolo. Y bueno, al final termino con una jarana prisma, que es invención de mi hermano. Incorporo la voz, también un poco como la esperanza y un poco la perspectiva tal vez un poco optimista que me niego a quitarme acerca de nuestro futuro como humanidad, ¿no? Claro, ahora bien, ¿por qué lleva el título de Flor de Salto de esta producción? Explícanos ello. Pues también tiene pues varios significados. Por un lado, la materia de la sal, el cloruro de sodio, es un material que me ha llamado la atención desde siempre, puesto que mis papás eran de Ixtapan de la Sal, un pueblo salinero milenario, que ahora tristemente solamente pues está abocado al turismo, pero que desde los años 40 y 1000 años atrás se dedicaban a producir sal de una manera única. Y también la sal es el primer mineral que el hombre probó en su tránsito de convertirse carnívoro a cocinívoro, ¿no? A cocinar la comida. La sal siempre nos ha acompañado, es algo vital. También se le relaciona con la conservación de los elementos, ¿no? De las cosas, de los seres humanos mismos. También en la antigüedad se usaba la sal como un elemento para adivinar el futuro, ¿no? Se aventaban pizcas de sal al fuego en Europa antigua, y a partir del sonido, pues podían adivinar el futuro. Aquí en México también, desde la época prehispánica, era tan importante que hasta teníamos una diosa de la sal en la región náhuatl, que se llamaba Huixtocíhuatl. Y bueno, también pues esta parte de la flor de sal, que es el elemento primigenio que sale entre la conjunción del sol, la fuerza del sol y el mar, pues se me hacía interesante un poco también con la música que hago, puesto que esta música fue como muy, muy, muy natural, sin ningún refinamiento. Y bueno, también como un homenaje a mis padres, que son de Ixtapan de la Sal, y que ahora de alguna forma esta música pues es un tributo a ellos, y una forma de regresar como mi amor ahora en sonido. A su memoria. Pero además, a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú eres parte de un grupo muy importante de rock y avant-garde experimental, el grupo Cabeza de Cera. ¿Ya tu trabajo con ellos ya no está haciendo o es solo un respiro que te das como para hacer una producción propia? No, sí, claro que seguimos activos. De hecho, ni siquiera es un suspiro, sino más bien un trabajo, pues, de manera paralela, y que obviamente está nutrido de un lado hacia otro. Creo que ahí, pues, como te decía, pues, mi hermano
tocamos juntos en Cabezas de Cera. Él también me ha dado la oportunidad de tocar sus instrumentos, de manera que todo es de ida y vuelta. Simplemente este trabajo era una necesidad personal, ¿no? En donde pues yo lo sentí como una necesidad de sacarlo, ¿no? De también de guardar distancia de esas músicas que también me llevaban a recordar esos momentos difíciles de la pandemia. Pero con Cabezas de Cera pues seguimos súper activos. Justo ahora vamos a hacer una gira en Chicago, en el área de Chicago en próximo mayo. Estaremos tocando por allá por primera vez en esa ciudad, lo cual me emociona mucho porque hay también vamos a tocar tanto para la comunidad latina y para los gringos, digamos así. Y también vamos a tocar antes en el Multiforo Alicia, en el nuevo Multiforo Alicia, de manera que pues estamos activos. Obviamente, pues los ritmos van cambiando, tal vez no con la misma enjundia que hace 20 años, pero bueno, con toda la emoción y siempre pues emocionados de tener una nueva oportunidad de sonar en vivo. Mauricio, en el Multiforo Alicia, en la nueva sede, ¿cuándo se presentan? Ahí vamos a tocar el 3 de mayo. Vamos a estar tocando en el Día de la Santa Cruz con Oxomaxoma, que también es una banda también ya legendaria y son grandes amigos. Entonces vamos a hacer una fecha ahí en conjunto y justo a la siguiente semana, el 8 de mayo, es que iniciamos nuestros conciertos allá en Chicago. ¿Y cómo la gente que quiera conocer este nuevo material, Flor de Sal, puede acceder a él? ¿Dónde lo están vendiendo? ¿O están también en las plataformas de Spotify y todo lo que hay en línea? Sí, pues en su momento estará ya en plataformas. El disco, digamos, en ese sentido ya es innegable esa necesidad de poder mostrar la música a un nivel pues masivo o con mucho más capacidad de difusión, pero también le apuesto al disco físico como una necesidad de preservar el documento para el futuro y primeramente he estado haciendo conciertos en donde he estado promoviendo de mano en mano el disco. En ese sentido, he estado muy contento con la respuesta de la gente y cómo puede uno generar también cierto tipo de resistencias o mini resistencias a la inercia de la industria que a veces te marca el paso y que te dice que si no lo haces de tal manera ya no lo puedes hacer. Yo en ese sentido me resisto y bueno, con Cabezas de Cera siempre hemos aprendido a hacer las cosas pues desde lo pequeño, pero marcado con una gran convicción de lo que hacemos, ¿no? Entonces ahorita he estado vendiendo el disco de manera física, lo pueden encontrar directamente conmigo en mis redes sociales. Mauricio Sotelo Vargas o Cabezas de Cera, también ahí yo estoy también ahí compartiendo la información, o a través de mi página oficial que es mauriciosotelo.com.mx. Perfecto, pues mucho éxito y en los proyectos futuros seguramente estaremos dando seguimiento a todo tu trabajo, Mauricio Sotelo. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, Víctor, y un saludo a toda la audiencia de Radio Educación.
puede escuchar el disco completo de Mauricio Sotelo titulado Flor de Sal en la plataforma de Spotify. En la música escuchamos del reciente disco de Mauricio la canción Etiopía, Utopía. Está listo nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Impactos emocionales de la violencia digital. Cada vez es más común escuchar a alguien cercano decir que fue víctima de fraude o de extorsión digital. Y es que, en los últimos años, se han incrementado los actos delictivos vía Internet. Y son las extorsiones las que se han convertido en el pan de cada día. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia digital es la que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad y a la integridad, e impide el empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión y a la información, la protección de datos personales y el acceso a la justicia. ¿Cómo afecta este hecho a las víctimas? Alejandra Bux, directora y fundadora del Centro de Salud Mental y Género, habla de los impactos de la violencia digital. Lamentablemente, estas situaciones de extorsión en línea, en el espacio virtual, pues van en aumento y desafortunadamente podemos pensar que esa violencia que también está en el espacio físico se ha trasladado a este espacio cibernético y es todavía mucho más escondida, justamente porque quienes generan todo este tipo de situaciones de extorsión, de amenazas, de fraudes, de utilizar toda esta parte de la cuestión de la sexualidad para también generar miedo en las personas, pues desafortunadamente hace que tenga impactos a un nivel emocional y psicológico. Y muchas veces también se traslada al espacio físico, porque las emociones que no se llegan a poder liberar, pues se quedan atoradas en diferentes partes del cuerpo y también hace que esta situación pues llegue a este nivel también físico. Las personas que son víctimas de extorsión, fraude u otro tipo de violencia digital presentan sentimientos depresivos, inutilidad, agresividad, culpa o desinterés por algún tipo de actividad y estrés, entre otros síntomas. ¿Qué hacer ante las diversas consecuencias psicológicas por una agresión en el espacio digital? Nuevamente Alejandra Bux, directora y fundadora del Centro de Salud Mental y Género, nos orienta al respecto. Entonces hay que identificar, antes que nada, las emociones que nos está generando esa situación. Es decir, saber si nos está generando miedo, angustia, rabia, ansiedad, tristeza, sobre todo cuando una persona ha sido víctima de extorsión, también llega a generar mucha ansiedad. Entonces, primero que nada es identificar qué es lo que siento, qué estoy sintiendo ante esta situación que estoy viviendo. Otro punto que me parece de suma importancia mencionar es, además de que lo identifique, que lo pueda compartir con alguien. Otro punto también importante, pues sería el que pudiera la persona víctima de este tipo de violencia digital acercarse a un espacio de psicoterapia donde pueda trabajar con todos estos sentimientos que se le van generando por el hecho de sentirse, ¿no?, con esta vergüenza, con este miedo. O sea, son diferentes emociones las que se encuentran en un momento cuando la persona se vive ante una situación como esta. Dentro del catálogo de delitos que conforman la violencia digital, los que atentan contra las mujeres merecen especial atención porque están relacionados con su privacidad. Cifras de ONU Mujeres destacan que el 90% de las víctimas de la distribución digital
no consensuada de imágenes íntimas son mujeres, mientras que el 23% ha recibido abuso o acoso sexual a través de medios digitales. Sobre esta particularidad comenta Alejandra Bux, directora y fundadora del Centro de Salud Mental y Género. Cómo, por ejemplo, viven las mujeres este tipo de extorsiones, de incluso el uso de sus fotografías, de situaciones muy personales. Se ha visto que en un 58% las mujeres estamos más propensas y además han sido víctimas de este tipo de situación. En ese sentido, hay que tratar de que la mujer pueda fortalecer su autoestima, saber a que se acerque, por ejemplo, saber si hay que atender este tipo de situación con la policía cibernética y también que pueda prevenir, ¿no? También teniendo en cuenta que cada X tiempo va a ser importante cambiar las contraseñas como una medida de seguridad y una medida preventiva. También uso, por ejemplo, de estos pasos de verificación para que puedan sentirse mucho más protegidas y checar si sus contactos son esas personas que ella conoce. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés aquí en Datos y Hechos. Violencia cibernética. Hola, buen día. Me dicen Reiko. ¿Qué es la violencia cibernética? Es algo donde nadie puede entender. Racismo racial en juego de realidad virtual, donde hay acoso sexual, donde tiene que tener cuidado usted, donde los depredadores van a por los menores, manda cojones, donde se ve eso no lo puedo entender. Meterme a ver y comprobar que veo que es algo que es real, señores y señoras que también se sientan y se acomodan. Ahora veo que no solo es eso, que ahora es una moda donde se visten de personas de color, donde insultan y amenazan sin razón. No deben de tener miedo, el miedo es humano, más humano es coger un corazón con amor como el ser humano. Otra vez paso de todo, cojo, me rayo, lloro en mi cuarto solo. Ahora en serio, esa voz en mi cabeza que me estresa. Medicamentos por decir juegas, ellos juegan demasiado. Acosos sexuales, acosos, amenazas raciales, deben de luchar. Incluso a los homosexuales en estos juegos virtuales que los maltratan, tratan como animales, les falta la educación. Eso me da rabia, señor, donde meten religiones, distintas opiniones, tal vez sin razones políticas, faltaría más. Blanco, negro, azul, caballero. Pero qué luz, señor. Yo casi me morí sin convulsiones. Yo casi me morí, 5 convulsiones. Gracias al perro me lamió, yo desperté. Lo tenía que decirte, me fui del tema. Buah, eso me envenena. Donde dialogan en salas, visten a los avatares como quieras, tatúes en brazos y piernas. Pero eso no es racismo racial, falta de respeto a la humanidad. Ahora más serio se pone el tema, ver que dialogan de cosas tóxicas como incitar al consumo de drogas. Donde me preocupa, veo que gritan, necesita ayuda. Ese ente me vuelve loco, no lo entiendo, me come el coco. Hacen posesiones como Mua de sus traiciones. Sin amores, mamacita, bebecita, amarte en la tarde. Saber que ya es de noche y que no es tarde. Cobarde sin razón, uso mal de su corazón. Dicen somos violetas, más cogemos, inventamos nuestras aletas. Hermanos, levantemos nuestras manos. Somos canarios, no gusanos. Las mujeres somos las más expuestas a este tipo de violencia. Tomemos todas las medidas necesarias para proteger nuestra intimidad, nuestro patrimonio, nuestra tranquilidad y estabilidad en el mundo digital, y si se es víctima, atendamos lo que dice Alejandra Bux y denunciemos ante la policía cibernética. En la música escuchamos la canción Violencia Cibernética de Reiko B. Él es un joven de 23 años, español, de madre alemana y padre español. Reiko lleva algunos años dedicándose a la música rap. Intenta inculcar conciencia a los más jóvenes y seguidores del género, escribiendo canciones que condenan el racismo, la homofobia, la violencia o el uso de estupefacientes.
De hecho, el joven artista reconoce haber sufrido bullying a causa de su discapacidad psíquica, la cual no le ha impedido perseguir sus objetivos y grabar sus propios temas musicales. Eso me ha dado fuerza, ha explicado Reiko, superándose a sí mismo y a los estereotipos de la sociedad para sacar adelante trabajos musicales como Epilepsia Sentida, con un fuerte componente social, y su más reciente tema, Violencia Cibernética, que gira en torno a los juegos de la realidad virtual. Hay otros temas como el maltrato hacia los hombres, de los que no se habla tanto, asegura Reiko, que también abordará en nuevas creaciones musicales. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marca el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Adelante. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El incremento en el consumo de fentanilo y otras drogas en México. México está distante por ahora de mantener elevados niveles de consumo de droga de fentanilo entre la población que se traduzca en una situación de alarma como la emergencia sanitaria que resulta trágica en Estados Unidos con la muerte por sobredosis de 77,000 personas consumidoras de fentanilo al año. Sin embargo, las autoridades de salud del gobierno federal recientemente han reconocido un incremento en el consumo de fentanilo entre la población mexicana. Según las declaraciones vertidas por la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones en México, la CONADIC, Evelinda Barrón Velázquez, emitidas ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, en México el consumo de fentanilo en este momento no es un problema de salud pública, pero sí se ha registrado un incremento de casos. La funcionaria federal, según versiones del diario La Jornada, prepara un informe que pronto dará a conocer la CONADIC respecto del incremento en el uso del fentanilo y otros opioides en México. Recordemos que el fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y existe el fentanilo farmacéutico, además del fentanilo cuya fabricación ilegal ha generado la epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Por otra parte, las acciones directas de las autoridades federales responsables de la seguridad en el país también han bajado las cifras respecto a la incautación del fentanilo en el territorio nacional. De acuerdo con el segundo informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, remitido por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores, en el periodo que comprende del 20 de mayo al 19 de noviembre del 2023, fueron asegurados solamente 401 kilos de fentanilo. Este dato es menor a la incautación de 1.238 kilos de fentanilo en el periodo que va de noviembre de 2022 a mayo del 2023, según el primer informe en la materia. Según versiones del periódico El Economista, el aseguramiento del fentanilo por efectivos del Ejército y la Marina disminuyó 67.6% entre el primer y segundo semestre de 2023. El primer informe reportó el aseguramiento de 7.754.930 pastillas de fentanilo, mientras que en el segundo informe enviado a los senadores sobre las tareas de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, no se incluyó información sobre el cúmulo de incautación de fentanilo. Respecto del consumo de otras drogas en el país, la titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones en México, la CONADIC, Evelinda Barrón Velázquez, expuso que las sustancias psicoactivas que provocan un mayor número de muertes en México son el alcohol y el tabaco, y luego se ubica en tercer lugar el consumo creciente de metanfetaminas. El informe emitido por México a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señala que en 2017 solamente 6 estados de la República habían registrado
admisiones en centros de rehabilitación para el tratamiento de consumidores de metanfetamina, mientras que en 2022 se incrementó a 22 entidades federativas del país que ofrecieron este servicio a quienes usan las metanfetaminas. Entre esos años, el consumo de metanfetamina, éxtasis y estimulantes aumentó 218%. Esas sustancias acumularon más de 46% de las solicitudes de tratamiento. En su reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, advierte de los graves retos del cambiante panorama del tráfico de drogas y el uso de Internet. Sin duda, entraña nuevos retos para la fiscalización por el aumento de la disponibilidad de drogas ilícitas, la explotación de las plataformas en línea y redes sociales por grupos delictivos y el mayor riesgo de muerte por sobredosis debido a la presencia en línea de fentanilo y otros opioides sintéticos. Son nuevos retos que deben ser atendidos a nivel global. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Nací en un mundo que no es para mí, donde la gente envejece y dice ser feliz, hablando de blanco y negro y yo soy todo gris. Nací en un mundo que no es para mí, donde la gente envejece y dice ser feliz, hablando de blanco y negro y yo soy todo gris. Sigo dando vueltas y no puedo dormir por culpa de ser paciente. Otra vez te perdí por sentirme un paciente. Tomo más medicina con la cara demacrada, ojeras de subir, buscando esa dosis que me haga subir. Terminar con todo, dosis de fentanilo, yendo a todo nada, muero pobre o rico. Dejen que me caiga, que me corten el hilo, brinden por mi muerte con un trago de Smirnoff. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el motivo? Sabiendo que si me esfuerzo lo consigo, pero perdí la energía para seguir vivo. Nunca estoy conforme y me da lo mismo. Terminar con todo, dosis de fentanilo. Terminar con todo, dosis de fentanilo. Terminar con todo, dosis de fentanilo. Nací en un mundo que no es para mí, donde la gente envejece y dice ser feliz, hablando de blanco y negro y yo soy todo gris. Sigo dando vueltas y no puedo dormir por culpa de ser paciente. Otra vez te perdí por sentirme un paciente. Tomo más medicina con la cara demacrada, ojeras de subir, buscando esa dosis que me haga subir. Terminar con todo, dosis de fentanilo, yendo a todo nada, muero pobre o rico. Dejen que me caiga, que me corten el hilo, brinden por mi muerte con un trago de Smirnoff. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el motivo? Sabiendo que si me esfuerzo lo consigo, pero perdí la energía para seguir vivo. Nunca estoy conforme y me da lo mismo. Aún así, aunque se habla de una disminución del uso, estemos atentos a nuestros hijos e hijas. Este tipo de drogas como el fentanilo, otros opioides, además del alcohol, el tabaco y las metanfetaminas, porque el acceso a ellos es muy fácil y el resultado es fatal. En la música escuchamos la canción Fentanilo de Cle Rapero. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father. Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Brasil, el golpe fallido. Es 1 de noviembre de 2022. Han pasado casi 48 horas desde que, en una elección muy apretada, Lula venciera a Bolsonaro.
Este último, todavía presidente de Brasil, decide convocar a una reunión de suma importancia al jefe militar de las Fuerzas Armadas y a la cúpula militar brasileña. El tema de la reunión es sencillo. Jair Bolsonaro solicita que se impida, por el uso de la fuerza, que el 1 de enero de 2023 Lula asuma como nuevo presidente de Brasil. Es decir, demanda apoyo de los militares para hacer un golpe de Estado. Esto muy al estilo de los que hubo a mansalva en tierras latinoamericanas en el pasado siglo XX. Almir Garnier, jefe de la Armada, le jura lealtad al presidente y le dice que lo apoyará en su plan. Marco Antonio Freire Gómez, jefe de las tropas de tierra, y Carlos de Almeida Baptista, jefe de las fuerzas aéreas, encargados del grueso del ejército brasileño, se niegan a evitar la transición democrática del poder. Era el fin del golpe que buscaba Bolsonaro. Esto gracias a un par de miembros del ejército que tuvieron la claridad para ver que lo que buscaba el entonces presidente era una verdadera locura, una que hubiese puesto en jaque no solo a la democracia brasileña, sino al Estado en su conjunto. Lo que lo agrava más no es solo ver lo cerca que estuvimos de un acontecimiento que habría sido terrible para toda Latinoamérica, sino también ver renacer los fantasmas de la historia de Brasil. Un país con un profundo trauma derivado de una dictadura militar que subyugó a la población civil durante más de 2 décadas. El 31 de marzo de 1964, empresarios, medios de comunicación conservadores y los Estados Unidos impulsaron a los militares brasileños para emprender un golpe de Estado. De súbito, se prohibieron las huelgas, se cerraron las asociaciones civiles, se intervinieron los sindicatos, se impusieron elecciones indirectas, que eran una verdadera simulación, y el régimen comenzó a gobernar por decretos que llamaba como actos institucionales. Así comenzó una dictadura que, con el tiempo, fue añejándose en sus políticas rancias y castrantes, que funcionaron gracias a un periodo de bonanza económica que los apologistas del régimen todavía llaman el milagro económico brasileño. Durante 1969 a 1974, el país creció al impresionante ritmo de un 10% anual, esto gracias al apoyo de Estados Unidos y a un endeudamiento brutal, el cual las arcas brasileñas resentirían más adelante. Esta dictadura sentó un precedente para que otras armadas se animaran a tomar el poder en varios países latinoamericanos. Fue un verdadero virus dictatorial que para finales de los años 70 se extendió a Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Esto sin contar todas las aventuras dictatoriales que llegaron hasta Centroamérica. Estados Unidos, en especial en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, apoyó felizmente estos abusos para eliminar la propagación del comunismo por nuestro subcontinente. El costo fue altísimo, entre miles de muertos, desaparecidos y economías mal llevadas cuyos estragos todavía están presentes hoy en día, como el hecho irrefutable de que América Latina es la zona con más desigualdad de todo el mundo. Por ello, lo que pasó en Brasil a finales de 2022 con Bolsonaro no es un tema insustancial ni insignificante. Aunque no compartamos idioma con nuestros hermanos latinoamericanos, lo cierto es que lo que sucede en la economía más fuerte de la región, así como con el país más poblado, impacta profundamente los pasos a seguir de muchas naciones fraternas. Al final, la dictadura brasileña, la cual siempre aplaudió a Bolsonaro con declaraciones ridículas, las cuales se pueden encontrar fácilmente en un buscador de internet, duró oficialmente 21 años, hasta las elecciones de 1985. Aunque no se fue del todo hasta 1989, cuando Fernando Collor de Mello ganó las primeras elecciones directas del país en casi 4 décadas. Con esto, cabe preguntarnos a dónde nos dirigimos. Las incipientes democracias que ahora tenemos a lo largo y ancho de nuestro subcontinente costaron la vida y esfuerzos de miles de personas que decidieron levantarse, de una u otra forma, en contra de la represión. Más información seguirá saliendo sobre esos días y par de meses que pasaron entre la derrota de Bolsonaro y la toma del poder por parte de Lula, lo que hará más evidente la tremenda amenaza que vivió Latinoamérica en aquellos tiempos. Ahora, la amenaza dictatorial ha regresado con distintos rostros. Entre Bukele, Trump y el recién llegado Milei, vemos caras de políticos que, a través de las vías democráticas, están mermando lo construido por generaciones que buscaban tener una voz en lo político.
El tiempo corre y pocas cosas nos hacen pensar que el inexorable avance hacia el abismo dictatorial pueda detenerse. Muchas gracias por su tiempo y escucha. Nos encontramos en el Datos y Hechos de Radio Educación el siguiente viernes. Hacen que ande entre la gente el temor a ser guerrero y diferente, y luchar por lo poco que te quedó, confortable agujero, buscan conformismo y miedo. Cuidado, 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 por temor a que aprendas. Intentarán negarte la educación, les da miedo que entiendas que su dinero depende de nuestro sudor contra las cuerdas. Quieren que pienses que estás, pero no es verdad, aún nos queda algo de orgullo y libertad. Ya no importa lo que dejamos, ¿qué más da si mañana ingenieros y médicos saturan el paro? Los ancianos condenados a buscar en la basura son los mismos que lucharon por vencer la dictadura. Miseria forjada en el miedo. Agradecemos el comentario de Ricardo Mercado sobre la situación que guarda Brasil. La cultura del miedo se llama la canción de Roberto González Berenguer, Rupa Trupa. Él, también conocido como Roberto Ruido, es un talentoso músico y el creador del proyecto musical Rupa Trupa. En tan solo 5 años, este grupo ha logrado hacerse de un nombre en la industria gracias a su talento innato y su autenticidad. El conjunto está conformado por 3 jóvenes músicos de diferentes nacionalidades: el español Roberto Ruido, el francés Matías Burgos Villa y el italiano Nadir Sigolo. Estos talentosos artistas se encontraron por casualidad en una calle de La Laguna cuando Nadir estaba interpretando una canción de Jan Nielsen y Roberto pasaba por ahí. Este encuentro fortuito fue considerado como una señal del destino y marcó el comienzo de una gran aventura musical. La música de Rupa Trupa es un reflejo de la fusión de culturas y estilos que representan sus integrantes. El grupo se inspira en ritmos callejeros como el reggae y la rumba, los cuales hacen suyos y les impregnan su propio estilo y una increíble energía positiva. Si lo escucha, prepárese para contagiarse de su buena vibra. Rupa Trupa es mucho más que un grupo musical. Es una experiencia que lo transportará a un mundo lleno de ritmos y emociones. Su talento y autenticidad los han convertido en una de las propuestas más interesantes de la escena musical actual. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables.
en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social, Sara Soledad, Miriam Castro, Daniel Xolotl y Gala García. En el equipo de producción Fortino Longines, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.